Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche damos gloria al Señor porque nos permite estar en su casa para adorar y bendecir su nombre. Vamos a orar para así dar comienzo a la plática de hoy. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por lo que hemos llegado aquí con el único propósito de adorarte y de sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Siempre te pido, Señor, que a donde pueda llegar este mensaje, Padre, haga hueco en los corazones, Señor. Y que tú sigas, Señor, inspirando nuestras vidas para que cada día que pase nosotros podamos acercarnos más a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La base bíblica en esta noche es en Ezequiel 22:30. Y dice la palabra del Señor en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El tema en esta noche es reconstruyendo nuestro vallado. Este mensaje lo he dividido en dos partes porque tiene dos términos sumamente importantes en la vida espiritual del creyente. Uno es vallado y el otro es brecha. Hoy vamos a hablar de lo que es el vallado y en la próxima oportunidad entonces hablaremos de lo que es la brecha. La lectura que se leyó al principio del servicio tiene mucho que ver con lo que se va a hablar hoy, ya que habla de este pueblo de Israel, ¿verdad? Que mientras más Dios lo bendecía, más ellos se apartaban del Señor y se olvidaban de todas las cosas que Dios había hecho en su vida. Y en este capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel, nos da las razones por las cuales vendría el castigo a Jerusalén. ¿Y cuáles fueron estos pecados en los cuales el pueblo de Dios cayó? Número 1, adoraban a otros dioses, despreciaban a sus padres, trataban con violencia a los extranjeros, huérfanos y viudas, profanaron los días de reposo, eran calumniadores, levantaban calumnias para ver la sangre correr, no respetaban sus nueras, no respetaban la mujer de su prójimo, cometieron abominación, violaban a sus propias hermanas, sus sacerdotes violaron la ley de Dios y contaminaron los santuarios entre lo santo y lo profano. No hacían diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Los profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Esta era la condición del pueblo de Dios. Así estaba este pueblo. Y ante todo ese escenario, dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Ahora, pero si damos una vueltita por el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, donde leemos la caída de Jerusalén, el versículo 1 nos dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino con todo su ejército contra Jerusalén y lo sitió. Apresaron al rey
degollaron sus hijos. Esto lo hicieron los babilonios, se lo hicieron al rey, que para ese entonces era el rey Sedequías. Degollaron sus hijos frente a él, y a él le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Vino entonces Nabuzaradán, capitán del ejército de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. Derribaron todos los muros alrededor de Jerusalén, quemaron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Se llevaron los babilónicos todos los utensilios del templo, y aparte de esto quemaron todas las casas. Ya el Señor había hablado a su pueblo lo que pasaría con el templo si ellos se alejaban de él. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, los versículos del 19 al 22, dice el Señor: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos, mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa, refiriéndose al templo, que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso he atraído todo este mal sobre ellos. El pueblo de Israel pecaba contra su Dios, aún era advirtiéndole lo que pasaría si ellos no le servían a él. En el versículo que leímos al principio como texto base, la palabra hombre la vemos que está escrita en singular, no en plural. Un solo hombre que hiciese vallado, pero no lo encontró. Cuidado con lo que ponemos antes de las cosas de Dios. Nuestro Dios es muy celoso. Él es el gran yo soy. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él es el principio, el fin. Él es el alfa y el omega. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el sol de justicia. Él es Dios y no hay nada por encima de Él. Él fue, es y siempre será. Y así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Todo esto ocurrió por el pueblo desobedecer a su Dios y darle la espalda e irse tras dioses ajenos. Un vallado arruinado que necesitaba ser reconstruido. Pero no le dieron importancia a esto. Cuando hablamos de reconstruir, estamos hablando de reparar o volver a construir una cosa destruida o dañada. Pero Dios solamente buscaba uno que hiciese vallado, pero no lo encontró. El vallado representa espiritualmente una pared que es construida partiendo del Espíritu Santo, y si tienes una fe absoluta y verdadera, esa protección divina será aún mayor. Pero el pueblo había desprotegido completamente, se había desprotegido porque dejaron de buscar a Dios, y esto acarrea consecuencias. La pregunta pertinente hoy: ¿cómo está tu vallado espiritual? En Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos dice:
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no tienen agua. Aquí el profeta compara un manantial de agua resplandeciente con una cisterna, un pozo que recogía agua de lluvia. Esto era lo que hacían los israelitas y lo que hacen muchos hoy. Se apartaron de Dios, la fuente de agua viva. El pueblo de Dios se iba tras otros dioses para adorarlo. Hoy por cualquier cosa la gente se aparta de Dios, busca la mínima excusa para justificar su indiferencia ante Dios, dejan la fuente de agua viva para escoger cisternas rotas y vacías. Por eso es tan importante que hoy nosotros le demos importancia a verificar cómo está nuestro vallado, cómo está nuestro vallado espiritual. Hoy cisternas rotas es todo aquello que nos aparta de Dios, aquello que consume el tiempo que es de Dios. Dios nos promete, Él promete refrescarnos constantemente con Él mismo, fuente de agua viva. En Juan 4:10, en aquel evento cuando el Señor llegó a la ciudad de Samaria y se encontró con la mujer samaritana, Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te dará agua viva. Al decir que podía dar agua viva, que saciaría para siempre su sed, Jesús declara ser el Mesías. Solo Jesús puede dar ese regalo que satisface la necesidad del alma. No trates de buscarlo en otro lado, porque no lo vas a encontrar. Solamente Jesús satisface la sed. Él es el único que nos puede llevar a una vida entera, a una vida llena del poder de Dios, a una vida que refleje que Cristo está en nuestras vidas. Él es el único, no hay otro nombre sobre la tierra, solamente Él. En términos de construcción, el vallado que se hace para que personas no puedan penetrar al área de construcción. Cuando tu vallado espiritual está destruido, le estás dando una apertura a que el enemigo penetre y comience a introducir cosas que no son de Dios. Por eso es importante que reconstruyamos nuestro vallado. Aleluya. Por eso fue tan fácil la entrada de los enemigos de Judá y saquearon todo lo que encontraron de frente. El lugar de adoración fue destruido y fueron llevados cautivos, porque el enemigo, después que entra y empieza a hacer de la suya, nos hace cautivos de él. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Es importante ese vallado, iglesia. No lo descuidemos, porque es un peligro. Para nosotros mantener ese vallado se requiere de una vida en el Espíritu plena. Esta garantiza a su vez protección y a su misma vez nos brinda paz. Hoy vivimos en un mundo donde el desasosiego, inseguridad, dolor, tristeza, ansiedad, luto, problemas de índole social, aleluya, que el creyente debe tener la capacidad como hijo de Dios de construir ese cerco de protección, porque estamos viviendo un mundo bien difícil. Y cuando yo estudiaba esto y
y me di a la tarea de cuando me hablaban de esa palabra luto, recordé en Puerto Rico que hubo un momento donde hubo muchos asesinatos y de gangas y tantas cosas, y lo que se decía era, estaba cerca la Navidad y decían que no se iba a celebrar Navidad porque en cada hogar de Puerto Rico había luto por muertes. Pero la gente todavía no entiende que solamente en Cristo está la respuesta, que solamente Él tiene la solución al problema. Hoy más que nunca es importante, es necesario, es preciso levantar ese vallado que te guardará de todo mal. Ese vallado lo construimos mediante una relación constante con Él. Te ayudará a alejarte de malos pensamientos que quieren perturbar tu vida. Te ayudará a alejarte del pecado. Pero ese vallado tiene que estar bien construido. En 1 Corintios 10, del 3 al 6 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pueblo de Israel estaba desprovisto de la protección divina por su desobediencia y por irse tras dioses ajenos. Nosotros, al igual que Pablo, quien escribió los versículos que acabamos de leer, somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Las poderosas armas de Dios, que son nuestro vallado, están disponibles para pelear nuestras batallas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas. Nuestro vallado, en base a la armadura de Dios que se registra en Efesios 6 del 13 al 18, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí no dice una cosa o no, es toda la armadura. Un soldado no puede ir a la guerra con el uniforme incompleto. Tiene que ser la armadura completa, porque si no va a ser presa del enemigo. Armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, porque el día malo va a venir. Va a venir el día malo. Y habiendo acabado todo, mire, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso es vallado. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, vallado, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es vallado, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es reconstruir tu vallado. Aunque estamos seguros de que en Cristo tenemos la victoria. ¿Cuántos lo creen? Tenemos la victoria en Cristo. Es necesario que reconstruyas tu vallado. Nuestra batalla es hasta que Cristo venga. Porque nuestro enemigo lucha constantemente en contra de todos los que hemos decidido seguir a Cristo. Dios busca
de primera fila. Soldados de primera fila, gloria al Señor, gente valiente, esforzada, que no teme, que no se amedrenta, que no se intimida por las amenazas del enemigo, sabiendo que el Señor, aleluya, va enfrente de nosotros y que es imposible que perdamos la batalla, porque si Él va frente de mí, yo sé que voy a ganar la batalla. Leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 25, versículo 2 nos dice: y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Sitiar significa cercar un lugar, especialmente una fortaleza, para intentar apoderarse de ella. En ese mismo capítulo, en el versículo 10 nos dice: y todo el ejército de los caldeos, o sea, Babilonia, que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Es importante que tu vallado esté completo para que el enemigo no pueda entrar, que no encuentre un vallado destruido. No puede estar tu vallado destruido, porque Él va a entrar. Él va a entrar y lo mismo que hizo en Jerusalén, lo hace también en nuestra vida espiritual. Nos destruye. Y lo triste de esto es que si no nos arreguindamos de Jesús, aleluya, es imposible que podamos vencer. Tenemos que estar agarrados de Jesús con el vallado reconstruido. Aleluya. De la misma manera como los babilonios buscaron una estrategia para invadir Jerusalén, así nuestro adversario está buscando la manera de cómo atacarnos y destruirnos. Él observa nuestros puntos débiles y vulnerables, porque déjame decirte, Él está bastante tiempo observándote por dónde es que va a entrar, por dónde es que va a meterse, gloria al Señor, para atacar. Y si nuestro vallado no está fortalecido, entrará y nos destruirá. Dios ha prometido protegernos y bendecirnos durante el ajetreado camino a lo largo de la vida. En el Salmo 18, 35 al 36 nos dice: me ofreces tu escudo protector, tu diestra me sostiene, tu benevolencia me engrandece, agilizas mis pasos al andar y no se tuercen mis tobillos. Pero nuestro vallado tiene que estar fortalecido. Si tu vallado es fuerte, construido con la armadura de Dios, donde quiera que tú estés, estarás cercado por el Espíritu Santo y nada malo puede perturbarte. Sin embargo, no estamos exentos a tener dificultades, no, pero siempre prevalecerá tu paz, tu armonía espiritual en medio de la tormenta, porque Cristo está con nosotros. Ese vallado impide a que puedas caer en tentaciones, perder tu equilibrio emocional, alejarte de Dios, porque estás cercado en el nombre de Jesucristo y su poder te guardará de que tus pies no resbalen. El Salmo 116, 8 nos dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Señor mantendrá tu cabeza en alto y te levantará como águilas y te dará fuerzas como las del búfalo. El Salmo 92 nos dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal extremadamente fuerte, capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas muy pesadas, pero su mayor estrategia es puesta a prueba
cuando se encuentra en situaciones de peligro. El salmista declara en este salmo que la fortaleza que recibirá de parte de Dios sería como las fuerzas del búfalo, capaz de enfrentar a los enemigos y de resistir las situaciones más adversas. Tú quieres tener esas fuerzas, reconstruye tu vallado. Observa si hay grietas que puedan ponerte como presa fácil del invasor. Si tu vallado está fortalecido por el Espíritu Santo, nadie podrá derribarte. Si tu relación con Dios es sólida, nada podrá derribarte. Y si Satanás está situando tu vallado para entrar, ¿sabes qué? Tendrá que huir. Tiene que irse porque no va a encontrar por dónde entrar, porque tu vallado está completo, está construido y está guardado por el poder del Espíritu Santo. El creyente que está custodiando su vallado debe considerar los siguientes aspectos. Número 1, el poder de la oración. Este poder es inquebrantable, pero debe estar acompañado de fe, de sinceridad, amor y esperanza, siempre confiando en que Dios te escucha y que Él tiene el poder de cumplir lo que Él te ha prometido. La oración forma parte esencial de nuestro vallado, ya que a través del clamor recibimos la gloria de Dios a nuestras vidas. Y su presencia, ¿qué nos da? Su presencia nos da fortaleza necesaria para enfrentar el día a día, superando las adversidades. Además, cuando oramos, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo oro, yo siento paz. Yo siento paz, porque entonces todas mis cargas las entrego a Él. He aprendido, a fuerza de cantazo, a entregarle todas mis cosas al Señor. Porque cuando yo trataba de resolverla, siempre había un lío. Pero desde que yo decidí entregárselas al Señor, no fue fácil, esto ha sido un proceso. Créeme que he sentido paz. La oración además ilumina nuestro camino. Nos llena de la luz admirable de Cristo y renueva nuestras fuerzas. Es nuestra herramienta. La oración es nuestra herramienta para derribar potestades malignas y desviar toda tentación de nuestra vida, pensamiento, cerrándole el paso a toda altimaña del diablo y abriéndole las puertas al Espíritu Santo. De esta manera que cuando colocas una valla en tu vida espiritual, tú estás dispuesto a recibir un derramamiento del fuego de Dios que proviene del Todopoderoso. El vallado te aleja del pecado. El pecado constituye la puerta de entrada al desaliento y a la preocupación, por lo cual yo quiero que tú entiendas, debemos limpiar nuestra alma, nuestro espíritu mediante el arrepentimiento, y esto debemos hacerlo todos los días. En este sentido, el camino del bien, aleluya, es el sendero que debemos transitar para glorificar y enaltecer a nuestro Dios. De esta manera, nuestro adversario no tendrá ninguna puerta abierta para entrar en nuestra vida, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Pero Dios, de esta manera levantamos nuestro vallado. Pero Dios busca uno solo que hiciese vallado. Al levantar vallado, cuidamos todos los aspectos de nuestra vida espiritual. Cuando ya lo hemos dicho,
La construcción de nuestro vallado debe hacerse bajo la cobertura del Espíritu Santo, quien nos guardará de todo mal, nos alejará del pecado y de las tentaciones. Como cristianos, como creyentes en Cristo, debemos considerar todos los aspectos relacionados con nuestra vida en general, con nuestra vida en general. Aleluya, debemos cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y fortalecer nuestra alma para nunca desviarnos del propósito que Dios ya ha trazado para nosotros. Como creyentes debemos recordar que somos templo del Espíritu Santo y que debemos ser decorosos, prudentes y controlar los deseos carnales. Pero si tu vallado está arruinado, no somos de este mundo, pero debemos vivir en él. Estamos aquí, gloria al Señor, convivimos con los demás. Así que debemos actuar como hijos de Dios. Como hijos de Dios en todo momento. Y no solamente cuando estamos en el templo. Pues el Señor conoce todo de nosotros. Y Él escudriña nuestros corazones. Y sabe cuáles son nuestras intenciones. Entonces, creo que debemos ser vigilantes de nuestro vallado. Si entendemos que nuestro vallado está incompleto, hoy es el día de cercar ese vallado. Debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo para que los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, esas huestes espirituales tengan que huir. Dios busca a un hombre, pero ¿qué cualidades quiere y busca Dios? Debe ser obediente y lleno de fe como Abraham, aunque no entiendas y parezca ilógico lo que Dios te pide. Dispuestos como Isaías, heme aquí, disponible y sin quejarte. Firmes en el llamado como Eliseo. Vive el Señor, que no te dejaré. A donde tú vayas yo voy. Valientes como Pedro y Juan ante el concilio, cuando le dijeron: no prediquen más de ese hombre, está prohibido. Mas ellos dijeron: es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Uno solo que camine como Enoc, que su mirada estaba puesta en las costas de arriba, y Dios era su compañero de camino. Uno que huya de la tentación como José. Ante las presiones, él prefirió la cárcel que faltarle a su Señor. Uno solo que tenga la paciencia de Job, que en medio de su prueba dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios, y después de deshecha esta piel en mi carne de ver a Dios, el cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Uno que tenga comunión íntima con Dios como David. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Que tenga la unción de Elías cuando dijo: me consume un vivo celo por el Señor. Dios está en la búsqueda de un hombre, de una mujer, un joven que haga vallado y que se pare en la brecha a favor de la tierra en este tiempo tan grande de oscuridad, indiferencia, negligencia y de mucha comodidad. El reto está hecho. Responde. Hoy es el día de reconstruir nuestro vallado. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ponernos en vigilancia. Y si hay algo que arreglar de nuestro vallado, Señor, lo arreglemos para que podamos, Señor, evitar que el enemigo quiera venir y destruirnos. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está ahí para aconsejarnos, para guiarnos y que Él no nos abandona. Gracias por tu Hijo Jesús, porque por medio de tu Hijo Jesús, hoy nosotros tenemos la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.